Está en el libro con el título de síndrome demencial, ¿no? En su temario. Y todavía en el libro está como demencia y todavía lo dividen como demencia. Y bueno, me ha parecido importante mostrarles que ya en los últimos años, pues como médicos ya se ha aconsejado que no digamos demencia, ¿sí? Em, ya desde el 2013, de hecho, si se dan cuenta, ya casi son 10 años que se ha reemplazado este término con trastorno cognitivo, neurocognitivo mayor o deterioro cognitivo mayor, ¿no? Que es lo que ha reemplazado al término demencia. Sin embargo, es un término que pues, es importante que lo entendamos porque con algunos otros médicos todavía vamos a entendernos con el término de demencia, ¿no? Y igual con nuestros pacientes por ahí hasta que esto vaya cambiando, porque la verdad ha sido muy lento, ¿no? Desde 2013. Por ahí para algunos pacientes todavía va a ser más familiar usar demencia. Pero pues como ven ahí en la pantalla, el DSM-5 ya lo ha cambiado desde 2013 a trastorno neurocognitivo mayor. Esto por varias razones, ¿no? Sobre todo porque nos da mayor precisión clínica. Cuando hablamos de trastorno neurocognitivo, nos va a ayudar a abarcar de mejor forma todas las etiologías que pudieran producir alteraciones cognitivas. Demencia, por ahí se limitaba mucho a ciertas características, pero pues vamos a ver que la demencia o este trastorno cognitivo mayor son varias enfermedades, ¿no? Y por la población que en los últimos años, ¿no? O sea, no sé si ustedes cuando eran pequeños, ¿no? Yo me acuerdo por ahí, ¿no? Cuando era niña, por ahí me acuerdo ver en la tele como una gran sorpresa que las personas lleguen a los 100 años, ¿no? Entonces, de hecho, se festejaba, ¿no? Aparecía en las noticias una persona que ha cumplido 100 años. Y si se dan cuenta al momento, ¿no? Ya es como normal, ¿no? Nuestros familiares tranquilamente pueden llegar a los 80, 90 años sin problema y ya es muy frecuentemente verlo, ¿no? Hay personas que pasen de los 100 igual, ¿no? Cada vez es más frecuente. Entonces, si se dan cuenta, la carga poblacional en edades, pues ha ido variando a lo que era hasta hace unos 40, 50 años, ¿no? Cada vez hay más población adulta, entonces ya con esto se ha estado estudiando mucho más esta área, ¿no? De todos los trastornos degenerativos neurológicos que se van a presentar más en la tercera edad, ¿no? Y obviamente se van a ver más frecuentemente ahora. Entonces ya con eso nos hemos dado cuenta que hay una variedad importante y demencia se hacía un término insuficiente. Además, nos va a dar una menor carga estigmatizante, eso cuando nos referimos propiamente a un paciente, ¿no? Este paciente está demente, ¿no? Por ahí es más, da una connotación negativa dependiendo del idioma. Entonces, por ahí, igual que en epilepsia, ¿no? Como les decía en las primeras clases, el epiléptico no se usa, ¿no? Sino la persona con epilepsia o en varias patologías, de hecho, lo aconsejan así. Y para términos de esta patología, igual, ¿no? Hablar como una enfermedad con un nombre no tan como demencia nos ha ayudado a disminuir esta carga estigmatizante. Y tiene mayor aplicabilidad al describir otros deterioros cognitivos, como en personas jóvenes, ¿no? Que no nada más va a suceder secundario a patologías neurodegenerativas, sino también hay deterioro cognitivo por algunas enfermedades infecciosas como el HIV, un trauma craneal, ¿no? Que sea importante por ahí en áreas que tengan correlación
con todas las cuestiones cognitivas de memoria que pudieran producir a largo plazo de manera instantánea deterioro cognitivo y pues aplicarlo como deterioro cognitivo nos ayuda a abarcar estas enfermedades también. Entonces, ¿qué va a ser el trastorno neurocognitivo mayor o demencia, ¿no? Para términos de su examen? Va a ser el deterioro cognitivo, ¿no? El deterioro significativo más bien en uno o más dominios cognitivos que interfiere con la independencia funcional del paciente, ¿no? Entonces, para definición, eso es lo que vamos a entender por trastorno neurocognitivo mayor. Y como les decía, ¿no? Demencia sigue siendo ampliamente utilizada en los contextos clínicos. En Europa y en América Latina todavía se usa en las clasificaciones del CIE-10 y pues si algunos de ustedes, o pues me imagino que la mayoría todavía, los que trabajamos en seguridad social o en lo público y de hecho hasta en la área privada, cuando nos indican que se clasifique nuestro diagnóstico en base al CIE, se hace todavía en base al CIE-10, ¿no? Que todavía puede tener hasta diagnósticos que no son los que se usan actualmente. Sin embargo, el CIE-11, que, o sea, al menos por lo que yo sé, todavía no lo usamos acá, ya se ha incorporado como trastorno neurocognitivo mayor. Eh, Y bueno, estaríamos hablando de un paciente con trastorno neurocognitivo mayor de tipo Alzheimer actualmente, pero pues sería lo mismo, una demencia de tipo Alzheimer, ¿sí? Entonces eso como introducción para que ustedes lo sepan, si bien va a ser lo mismo que usemos en su examen o para hablar con otros médicos, la manera correcta de referirnos a estos pacientes sería como un trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, esta patología, aquí vamos a hablar de demencia en general en la presentación por lo del libro, va a ser una problemática mundial, ¿no? Justo por lo que les decía, por cómo ha cambiado la carga poblacional. Si ustedes conocen pacientes que tengan deterioro cognitivo y ya como bien la definición lo decía, estos pacientes no van a ser capaces de realizar todas sus actividades por sí solos, ¿no? Entonces van perdiendo su autonomía con el pasar del tiempo. Eso obviamente va a repercutir en el costo económico también, ¿no? Entonces el libro bien remarca ahí que se puede gastar mucho dinero, ¿no? Para tratar a estos pacientes y la carga, miren, es de 5 millones en Estados Unidos y por ahí si veríamos la carga mundial cada vez es mayor, ¿no? Entonces, como definición, vamos a decir, es un deterioro adquirido de las capacidades cognitivas, ¿no? Que esto no va a ser desde que el paciente nace, que impide la realización de las actividades de la vida cotidiana. El tipo de memoria que más se afecte va a ser la memoria episódica, que es la capacidad cognitiva que se pierde con más frecuencia, ¿no? Entonces, esta memoria episódica va a formar parte de la memoria a largo plazo, pero pues va a ser caracterizada por si yo tengo un recuerdo, ¿no? Con todas las especificaciones, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? ¿A qué hora? Pues se puede describir, ¿no? Ese día que yo estaba en tal lugar, he tenido miedo, o sea, se puede recordar hasta la carga emocional que se tenía y todo el detalle alrededor de ese episodio. Va a ser la memoria episódica, pero va a formar parte de la memoria a largo plazo, ¿no? Em, y este va a afectar más a los pacientes mayores de 70 años, que va a ser en un 10%, y a mayores de 85 años de un 20 a un 40%. Entonces, viendo esto, lo mismo, ¿no? Lo que les decía, mientras más adultos sean los pacientes, obviamente vamos a tener
una probabilidad de carga de esta patología más frecuente. Eh, estos, Estas patologías, porque son varias las que conforman la demencia, entre la más frecuente va a ser la enfermedad de Alzheimer, pero pues todas estas en su variedad va a ser una característica que se asocien a alteraciones psiquiátricas, ¿no? Sobre todo las que están relacionadas a las emociones. Puede haber en estos pacientes ansiedad, depresión, cambios conductuales, ¿no? Entonces, no todas las demencias van a iniciar con alteración de la memoria, ¿no? Entonces, muchas otras pueden iniciar con anomias, ¿no? Con dificultad para nombrar, o para encontrar las palabras, ¿no? Molestias muy sutiles que pueda referir el paciente que en lo que nosotros conocemos o lo más frecuentemente que sucede es la alteración de la memoria, pero pues no todas van a iniciar de esa forma. Entonces, en este tipo de patologías es muy importante el papel de los neurotransmisores, ¿no? En todo este grupo de enfermedades, que estos van a ser elementos que contribuyen a una sinapsis adecuada, ¿sí? De determinadas redes neuronales. Sin embargo, cada demencia, y de hecho hay de muchas de ellas que recién se está estudiando más a fondo, ¿no? ¿Qué biomarcador específico tiene? ¿Cuál es el marcador o el neurotransmisor que específicamente se altera? Hay muchos otros que tienen como un predominio genético, ¿no? Entonces son todas esas cosas que todavía no estamos descubriendo ahora que tenemos más pacientes para estudiar. Entonces, como mencionaba, cada tipo de demencia tiene un neurotransmisor afectado en específico y eso también nos va a ayudar a poder dirigir el tratamiento de manera más acertada para los pacientes, ¿no? Entonces hay algunas redes que van a regular este comportamiento y este ánimo, ¿no? Y ese va a ser el motivo por el que va a estar tan relacionado también a cambios comportamentales y del ánimo, como por ejemplo la noradrenalina, la serotonina y la dopamina, ¿no? Y redes neuronales también que regulan la memoria, más en relación a la acetilcolina. Todos estos neurotransmisores se van a encargar también de regular la atención, ¿no? Entonces, a manera que vamos desglosando estos neurotransmisores y qué cuestiones regulan, pues lo vamos a traspolar a la patología misma que vamos a ver en estos pacientes. Em, Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, sí, va a haber un daño de tipo vascular, pero que este va a afectar la subcorteza y algunas vías de conexión. Vamos a ir viendo los diferentes tipos de demencia o de trastornos cognitivos mayores eh, que van a tener diferentes localizaciones de afectación, ¿no? Y con ello la clínica también que encontremos. Eh, en el Alzheimer vamos a ver principalmente la evolución o la alteración en la enfermedad que va a estar principalmente en el lóbulo temporal medial, ¿no? Que va a ser la región entorrinal, en el hipocampo, la neocorteza parietal y temporal lateroposterior. No todas estas regiones van a estar principalmente afectadas en la enfermedad de Alzheimer y van a ser las mismas regiones que en las imágenes de resonancia magnética vamos a evidenciar que tengan más atrofia, ¿no? Entonces va a ser una de las características también poder mirar el patrón de atrofia que tenga el paciente, que eso igual ¿Cómo nos se puede dar pone? de No para es el nada.
Luego, pues hay alguien que cierre su micrófono, me está haciendo ruido. Ok. Y luego que también clínicamente vamos a ver un predominio de pérdida de memoria que, como les decía, va a ser principalmente episódica. Posteriormente puede existir afasia, ¿no? De hecho, los pacientes, la primera queja que van a tener en la enfermedad de Alzheimer va a ser principalmente en cuestiones de la memoria, ¿no? Posteriormente puede venir alteraciones en el encontrar palabras o en la evocación específicamente o la comprensión de ciertos tipos de afasia. Y también la desorientación, ¿no? Cuando la enfermedad ya está muy avanzada, el paciente pues ya no reconoce cuál es su dirección, ¿no? Y la desorientación puede ser más profunda. Eh, Luego, cuando hablamos de la demencia frontotemporal, ¿no? Que es otro tipo de demencia que si comparamos con la enfermedad de Alzheimer, esta va a ser mucho menos frecuente, ¿sí? Entonces, de hecho, si hay alteraciones de la memoria, hacemos un test, hay alteración cognitiva, pues de seguro o lo más probable, dependiendo a la evolución, claro, pero la mayor probabilidad es que esta patología sea de tipo Alzheimer, ¿no? Ya que la demencia frontotemporal es mucho menos frecuente. Entonces, en la demencia frontotemporal vamos a ver que la alteración de las regiones de la corteza que van a estar afectadas van a ser también diferentes, ¿sí? En la demencia frontotemporal vamos a ver más una alteración en la corteza prefrontal dorsolateral, principalmente en el núcleo caudado, que este nos va a dar em, la función la capacidad de organización, de planificación, de resolución de problemas, ¿no? Esa flexibilidad cognitiva y esta memoria del trabajo que tenga el paciente, ¿no? Entonces, eso pues lo vamos a ver más adelante, cómo se puede ir evaluando en base a los tests. Otra cosa que se va a afectar es la corteza orbitofrontal lateral y el tálamo ventromedial, que eso como clínica, ¿no? Traspolada a la clínica nos va a dar la impulsividad que pudieran tener los pacientes, mucha falta de atención y desinhibición, ¿no? Y además, cuando hay la alteración de la corteza anterior del cíngulo, la prefrontal medial y el núcleo accumbens, que también vamos a ver apatía, pobreza del habla, el bloqueo emocional, el mutismo asinético. Entonces, que va a ser parte de toda la clínica que nos pudiera dar la demencia frontotemporal. Entonces, en los pacientes con demencia frontotemporal, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, pudiéramos ver en los test más alteraciones en las funciones ejecutivas predominantemente, ¿no? ¿No? Y luego, en la demencia frontotemporal, como pues habían visto en la imagen previa, vamos a ver esta atrofia, ¿no? Que la vamos a evidenciar a predominio de los ganglios basales, ¿no? Y que lo mismo va a contribuir con la misma clínica. Esta patología primaria va a afectar los ganglios basales y va a causar la insuficiencia dopaminérgica postsináptica, ¿no? Y algunos patrones de atrofia cortical y subcortical van a contribuir a estos comportamientos anormales que van a tener los pacientes como esta desinhibición, ¿no? Entonces estos pacientes pueden tener como atracones de comida, ¿no? Conductas hipersexuales, celotipia, ¿no?
y esta degeneración de la sustancia negra y las proyecciones nigroestriales que van a causar una insuficiencia dopaminérgica presináptica también, ¿sí? Bueno, entonces ahí hablando de estas dos, de hecho hay algunos otros tipos, por ejemplo, hablando de la enfermedad de Alzheimer, que sería la más frecuente. La segunda más frecuente sería la demencia vascular, ¿no? Que va a ser secundaria a factores de riesgo como diabetes, hipertensión, ¿no? Donde se van a provocar micro lesiones en la corteza, que eso va a producir a largo plazo demencia. Entonces, el antecedente típico va a ser ese, ¿no? Si hablamos ya de factores de riesgo, ¿no? Para que se provoque este tipo de patologías, vamos a tener algunos de los que podemos hablar en común y que el principal factor de riesgo va a ser propiamente el envejecimiento, ¿no? Como habíamos visto que la edad va a contribuir mucho para que veamos más frecuentemente esta patología. Eh, pero a la vez va a depender de la atención médica, ya que contribuye mucho a las comorbilidades que tenga, el país, la raza y la etnia, ¿no? Hay en regiones que pudiera haber más algunas patologías o algunos tipos de demencias, dependiendo a la raza, ¿no? A los factores de riesgo como en las demencias vasculares, ¿no? Entonces, pues todo ello también va a contribuir a la frecuencia de estas patologías. Y hay que hablar también de algunas causas reversibles de demencia, que las más importantes son la depresión, la hidrocefalia normotensiva y el alcoholismo, ¿sí? Entonces, cuando vemos la alteración cognitiva, la demencia secundaria a estas patologías, sí son enfermedades que se pueden tratar y el paciente mejorar. No va a ser como los trastornos neurocognitivos, hablando de Alzheimer o demencia frontotemporal o demencia de cuerpos de Lewy, que todas son neurodegenerativas y son progresivas y pues no tienen una cura, ¿no? Entonces es importante saber que existen estas otras enfermedades que sí pudieran tener una resolución, ¿no? Em, y pues acá es un poquito más de lo que les mencionaba, ¿no? De cuáles son los tipos de demencia que pudieran ser más frecuentes, como les decía, la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La demencia vascular es como otra patología importante. Y ahí algunas de sus causas, ¿no? Por ejemplo, el alcoholismo a largo plazo, si pudiera ser un factor de riesgo como tal, ¿no? Para los diferentes tipos de demencia en realidad, ¿no? El tener múltiples infartos, ¿no? O la misma enfermedad de pequeño vaso que habíamos hablado en enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, pues también nos va a provocar alteraciones cognitivas, ¿no? Y la enfermedad difusa de la materia blanca también, ¿no? El síndrome de Bisbal, que también va a ser otra causa importante, ¿no? Que este va a tener más una encefalopatía y esta va a ser más característica o más típica cuando hablamos de regiones de la región límbica. Em, Es importante saber cómo inicia, ¿no? Se ha como normalizado mucho y justo ahora en la consulta hablaba con algunos pacientes y sus familiares, que pues se ha normalizado mucho las alteraciones de la memoria en los adultos mayores, ¿no? Entonces se olvida, ya no saben cómo regresar a casa y decimos, es que está viejito, ¿no? Y son pacientes a los que no se les estudia, ¿no?
pero pues hay que determinar bien cómo es el inicio. Otro motivo por el que es importante en qué momento inicia la alteración cognitiva o a qué otros síntomas pudiera estar asociado es porque no nada más las demencias tipo Alzheimer, frontotemporal, demencias por cuerpos de Lewy, vascular, que van a cursar con demencia, ¿no? Sino otras patologías como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, ¿no? Sin embargo, este no va a ser el síntoma cardinal de la patología, ¿no? El síntoma cardinal va a ser principalmente las alteraciones motoras que pudieran tener estos pacientes, que vamos a ver la bradicinesia o el temblor, ¿no? Que ya posteriormente, a medida que avanza la enfermedad, vamos a ver la alteración cognitiva también, ¿no? Y la demencia por cuerpos de Lewy, donde el trastorno cognitivo va a aparecer de manera simultánea o antes que los síntomas motores, ¿no? Entonces, por ahí este puede ser un buen dato para hacer un diagnóstico diferencial. Claro que la demencia por cuerpos de Lewy tiene como otras características, ¿no? Que este el trastorno cognitivo puede venir asociado a alucinaciones, a cambios comportamentales, a mucha fluctuación cognitiva, ¿no? Además de lo que mencionamos, la alteración cognitiva. Entonces, si se dan cuenta, por eso es importante interrogar en qué momento ha aparecido la alteración cognitiva que nos pudiera mencionar los familiares o el mismo paciente. Em, Entonces hay algunas alteraciones, lo que les decía, hay el envejecimiento normal, ¿no? Que puede ser el olvido benigno del anciano, que es esa disminución acumulada de la memoria episódica, pero que no va a deteriorar en las actividades ni en las funciones diarias, ¿no? Se puede olvidar una que otra cosa, pero el paciente sigue siendo independiente, ¿no? Puede eh, manejar su dinero. Puede vestirse, puede ir al baño, puede comer por sí solo, puede salir de casa y recordar cuál es su dirección. Entonces no le quita su independencia, ¿no? El deterioro cognitivo leve ya va a ser un problema cognitivo que este se va a poder medir y sí se va notando en las actividades de la vida diaria, ¿no? Los pacientes ya van a referir y de hecho a veces el paciente como dice, no, pues es que estaba muy distraído, pero lo empiezan a notar también los familiares, ¿no? Entonces puede variar mucho. Sobre todo en pacientes que son varones, tienden a normalizar o a hacer por sí solos como claves, ¿no? Para decir que no pasa nada, ¿no? Entonces sí les cuesta un poquito más mencionar que están teniendo problemas, por ejemplo, en la memoria o en encontrar palabras, ¿no? Que puede serlo, o en la atención, ¿no? Eh, Cuando vemos en la demencia de tipo Alzheimer o en el Alzheimer como tal o enfermedad de Alzheimer, vamos a tener que hay algunas alteraciones. De hecho, ya se están estudiando algunos biomarcadores, ¿no? Que obviamente en nuestro país no tenemos, ¿sí? Que se pudieran ver inicialmente ya en los estudios eh, en una punción lumbar, ¿no? Donde ya se van a estudiar estos biomarcadores. Sin embargo, no hay uno definitivo por completo que nos pueda decir es Alzheimer o no es Alzheimer, pero sí que nos dé un mayor factor de riesgo o si ya tenemos la alteración cognitiva más este biomarcador que sí nos confirme el diagnóstico. Luego ya vamos a tener un déficit importante, como les decía, de esta memoria, ¿no? Episódica, que va a ser como el gran diferenciador,
o de las características más importantes del Alzheimer, puede haber una disminución del volumen del hipocampo, ¿no? Entonces, cuando nosotros solicitamos estudios de imagen, sí podemos evidenciar la disminución del tamaño del hipocampo y también que podemos mirar en esta imagen, ¿no? Como el hipocampo derecho está de mejor tamaño, ¿no? Más rellenito, pero el izquierdo, si ven que hay como más espacio, los surcos están más profundos y hasta estos surcos, ¿no? Que están más pronunciados. Entonces, todo eso decimos, no, pues aquí sí hay atrofia, ¿no? Que puede ser una característica del Alzheimer. Em, y como les decía, ¿no? Todavía hablando de los marcadores, que estos se van a encontrar en el líquido cefalorraquídeo. Y también si tuviéramos la oportunidad de hacer un PET, se puede ver un aumento de la proteína tau, ¿no? Que eso va a significar una acumulación del amiloide cerebral. Aquí voy a quitar un ratito el puntero. Entonces, y bueno, lo que les decía, ¿no? Actualmente lo que se está estudiando mucho en todas estas patologías es intentar encontrar un biomarcador que nos pueda ayudar a diagnosticar a qué tipo de demencia va, porque esto nos ayudaría mucho a darle un pronóstico al paciente, ¿no? De todas, por ejemplo, ellas, la que por ahí sería más benigna sería la enfermedad de Alzheimer, porque tiende a ser más lenta en su progresión, ¿no? Que a diferencia de la demencia por cuerpos de Lewy o frontotemporal. Entonces, por eso se está estudiando mucho estos biomarcadores, ¿no? Que es una forma que nos pudiera ayudar a decir cuál es el diagnóstico más probable. Sin embargo, si clínicamente tenemos una enfermedad muy característica de no sé, de un Alzheimer, ¿no? Muy típico en cómo está progresando, progresión lenta, no hay lo típico que tiene una enfermedad de cuerpos de Lewy. Y si le hacemos y sale la sinucleína alfa positiva, no quiere decir que esa sea la enfermedad, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, todo en neurología y en medicina en general, independientemente de que el marcador salga positivo, tiene que haber una correlación con la clínica también del paciente. Hay algunas otras patologías que también se pueden estudiar, ¿no? Con estos biomarcadores, como la enfermedad de Huntington, eh, las enfermedades por priones, ¿no? El Creutzfeldt-Jakob, que también, ¿no? Para estos también hay biomarcadores que esto nos puede ayudar un poquito, ¿no? A determinar, pero pues esto en Latinoamérica, de hecho, es muy difícil, ¿no? Se hacen como en los centros muy avanzados, donde sí podemos tener más de estos biomarcadores. Es por ahí importante saberlo, pero no es algo que hagamos realmente en la actualidad, ¿sí? No tenemos estos marcadores. Con la sospecha clínica, pues ayuda mucho. ¿No? O lo atípico dentro del cuadro que ustedes vean, pues pudiera ayudar un poquito también. Y como les decía, hay algunos, ya estudiando en estas mismas bases moleculares y la genética, sí puede haber algún predominio, ¿no? Ya se han estudiado algunos genes que pudieran darnos un predominio, una susceptibilidad específica a estas patologías, como por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer, el APOE que nos va a dar ese gen de susceptibilidad, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer vamos a ver principalmente la acumulación de estas placas de amiloide, los ovillos neurofibrilares y los acúmulos de neurópilo. Y sin embargo, se han intentado estudiar específicamente estos acúmulos que son como de desecho para intentar de ver cuál de estos al aparecer
nos daba específicamente esta progresión que pudiera tener la enfermedad de Alzheimer y ninguno al encontrarse no es específico, ¿no? Porque pues vamos a ver que en algunos otros también puede acumularse y no va a ser específico. Y así de la misma forma en la demencia frontotemporal o en la demencia por cuerpos de Lewy vamos a ver algunas otras alteraciones genéticas que van a estar relacionadas a un mayor favorecimiento de estas patologías, ¿sí? Y bueno, ahí como cuadrito no lo vamos a leer, que eso es algo que tienen sus libros. Y luego, entre otras consideraciones, vamos a ver que hay patologías que nos van a dar como más posibilidad de que hayan algunas patologías. Por ejemplo, alguna frecuencia de estas enfermedades en los países asiáticos, ¿no? Eso secundario, una mayor tasa de aterosclerosis intracraneal, que eso nos puede dar también más riesgo de demencias vasculares, ¿no? Algunos países como el nuestro en desarrollo, que vamos a tener más factores de riesgo de orden vascular, ¿no? Como es la hipertensión, la hipercolesterolemia o la diabetes, ¿no? O las infecciones del sistema nervioso central, que todas ellas van a ser de riesgo para una mayor prevalencia de demencias. Hay en ciertas regiones donde se practica el canibalismo, ¿no? Está el curo, que es una enfermedad por priones, ¿no? Por comer cerebros infectados, donde la clínica igual, ¿no? Va a estar muy relacionada a una demencia que va a progresar rápidamente. Y hay algunas otras regiones, como en las Islas Marianas, donde hay esta enfermedad que igual es muy rara, ¿no? Que es este complejo de esclerosis lateral amiotrófica, parkinsonismo y demencia, eh, que va a ser secundario a una poliproteinopatía, ¿no? Que todavía está de causa desconocida. Y todas estas que menciono, pues son muy raras de ver, ¿no? Pero sí se han descrito, como ven, en regiones específicas, ¿no? Y obviamente sí, seguro en esas regiones sí le dan como más enfoque a estudiar estas patologías por el riesgo. Entonces, ya a la hora de hacer diagnóstico, que eso es importante que todos sepamos, ¿no? Es importante, como ya habíamos hablado, el inicio de los síntomas, ¿no? Hace cuánto han notado los familiares o el paciente que ya hay una alteración en las funciones cognitivas, ¿no? Cuánto tiempo dura, ¿no? Si es permanente o si viene por un momento y se quita y en qué momento, ¿no? Por ejemplo, si es que sucede mucho, ¿no? En los pacientes internados, si hay un paciente que está con dolor, eh, con una infección, por ejemplo, una infección urinaria, está internado, no ha dormido bien, es un paciente de la tercera edad y vemos que hay mucha desorientación. eh, Alteración importante en la memoria, pero este es fluctuante, entonces vamos a decir que esto es más típico de un delirio, ¿no? Entonces va a ser una cuestión muy aguda y en el contexto de todo esto que les mencionaba, ¿no? Entonces no vamos a decir es un Alzheimer, ¿no? Por el tiempo. Luego hay enfermedades como esta por priones, el Creutzfeldt-Jakob, que va a ser muy rápida también, pero va a estar asociado a mioclonías o a rigidez motora, ¿no? Entonces, cuando sí es rápida, ¿no? En unas semanas, entonces sí pudiéramos sospechar de esta patología. Y una que sea lenta, progresiva, en ese caso sí vamos a pensar más en una demencia de todas estas que hemos estado hablando, porque sí, esta progresión puede ser alrededor de un año o dos, ¿no? Que ya vamos notando que cada vez se hace más notorio estas fallas nésicas, estas fallas cognitivas que pudiera tener el paciente. Entonces,
Es muy importante ver cómo ha ido evolucionando la enfermedad del tiempo, ¿no? Y relacionado a qué momento ha sucedido estas alteraciones. Em, en la mayoría de los pacientes con Alzheimer, los problemas de memoria van a ser lo que más frecuente vamos a ver, ¿no? Hasta en el 75% ese va a ser el síntoma cardinal, ¿no? En la demencia frontotemporal vamos a ver, en cambio, más alteraciones en la personalidad, ¿no? No va a estar relacionado tanto a problemas de memoria, pero sí en un paciente que va a notar mucha desinhibición, como les decía, ¿no? Compulsión al comer, aumento de peso, ¿no? Pérdida de la empatía, ¿no? Entonces, cuando haya un predominio del cambio conductual, vamos a pensar inicialmente en una demencia frontotemporal. Y este, si fuera por una demencia por cuerpos de Lewy, vamos a ver principalmente lo que les mencionaba, ¿no? Las alucinaciones visuales, que estas van a ser tempranas, puede haber algunas alteraciones en los movimientos, un parkinsonismo. eh, y esta hipersensibilidad a los antipsicóticos, ¿no? Una dosis muy bajita así puede provocar hasta efectos adversos en los pacientes. Y este síndrome de Capgras, ¿no? Que es el fenómeno del cuidador impostor también. Luego, también tenemos que asociar todo esto a los antecedentes, ¿no? Es lo que les decía previamente. Si mi paciente tiene mucho tiempo de patologías como la enfermedad, la diabetes o la hipertensión, vemos que está con varios medicamentos, ¿no? Por ahí está usando insulina, una hipertensión de difícil control, pues lo más probable es que esta demencia pudiera ser una demencia vascular, ¿no? Luego otros antecedentes que tenemos que interrogar es por ahí traumatismos craneales, ¿no? La encefalopatía traumática crónica, un hematoma subdural crónico, la hipotensión endocraneal o la hidrocefalia normotensiva pueden ser causas que también van a venir con alteraciones cognitivas y que no específicamente van a ser Alzheimer, ¿no? Sí, es un paciente que, sobre todo joven, ¿no? Y si tiene conductas sexuales o si ha tenido conductas sexuales de alto riesgo o tiene el diagnóstico ya de VIH, sífilis, entonces sí pudiéramos ver, ¿no? Que esta demencia puede ser secundaria a estas infecciones. Y luego, obviamente, ¿no? Si tiene antecedentes de enfermedad de Huntington o algunas otras, siempre va a tener un riesgo de extra de padecerlas también, ¿no? Porque hemos visto que sí pudieran tener un fondo genético también. Sin embargo, hay que correlacionar con todos los antecedentes y la presentación clínica de ese momento. Y luego, cuando se presenta con crisis epilépticas o convulsiones, también pudiera estar relacionada a un Alzheimer que inicie temprano, ¿no? El Alzheimer, si bien típicamente va a ser como de la tercera edad muy tarde, puede estar relacionado a crisis epilépticas cuando inician tempranamente. Algunas otras como trastornos en en la marcha, principalmente en hidrocefalia normotensiva, que hay que sospecharlo, pero también se puede ver en las demencias por cuerpos de Lewy y en la demencia vascular, ¿no? Entonces, si está asociado a estos síntomas, pues también nos van a dirigir un poquito al diagnóstico. Mm, y bueno, vamos a ver que si buscamos estas patologías,
vamos a ver que por ahí no van a ser nada más enfermedades que van a afectar la memoria, ¿no? Que uno pudiera tener esa idea. Van a afectar la mayoría de ellas de manera sistémica a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, a lo largo de la evaluación de estos pacientes o el seguimiento, tenemos que ver cómo muchas patologías, ¿no? O muchos otros síntomas que pudieran tener, por ejemplo, los signos de afectación ya motora, que en el Alzheimer se puede ver en las etapas finales principalmente. En la demencia frontotemporal, que como habíamos visto, en eso sí se puede ver como en etapas más iniciales, ¿no? Entonces, este igual va a ser un dato que nos va a ayudar entre los síntomas a decir cuál es mi posibilidad diagnóstica. En la demencia frontotemporal también puede haber una parálisis de la mirada, ¿no? Entonces le decimos la parálisis supranuclear y enfermedad de motoneurona. Entonces, típicamente vamos a ver todos estos síntomas motores en la demencia frontotemporal. Sin embargo, en la enfermedad por cuerpos de Lewy, no vamos a encontrar tanto estos síntomas, ¿no? Como la rigidez y eso que mencionábamos previamente, sino va a estar más a predominio de temblor, ¿no? Entonces, esto se hace mucho parkinsonismo y muchas veces se pueden diagnosticar, de hecho, como Parkinson inicialmente, pero sí vemos que tiene mucha fluctuación cognitiva y estas alucinaciones, pues nos tenemos que ir más para una enfermedad por cuerpos de Lewy. Y si se dan cuenta, clínicamente sí pudiera estar como muy típico de de una enfermedad de Parkinson, pero como habíamos visto en diapositivas previas, el momento en el que se instale la alteración motora va a ser importante. El síndrome córtico-basal, ¿no? En el que vamos a ver más la asinesia, la distonía o las mioclonías, eh, el fenómeno del miembro ajeno o disfunciones ejecutivas, ¿no? Apraxia o afasia que va a ser no fluente. Entonces vamos a ver más típicamente en algunos síndromes, ¿no? Todos estos ya hablando más de algunas otras causas, pero que nos van a dar eh, esta patología de manera menos frecuente, ¿no? Y realmente el diagnóstico específico de estas patologías a veces se puede ver nada más con la evolución, ¿no? La parálisis supranuclear progresiva también, donde vamos a encontrar principalmente rigidez, que va a ser esta de característica más axial, la dificultad en la deglución, el déficit en la mirada vertical y las caídas frecuentes. Entonces, pues nos va a ayudar más a sospechar de esta entidad. Y el Creutzfeldt-Jakob, que también va a ser la rigidez difusa, en esta pudiéramos ver mioclonías y el mutismo asinético. Entonces, pues todas estas patologías, todos estos síntomas tenemos que buscar, pero no hay otra forma de no sospecharlo si no hacemos un buen examen clínico, ¿no? Eh, y bueno, hay algunas diferencias clínicas, ¿no? Que nos pudieran ayudar más a diferenciar estos síndromes, sobre todo en los más frecuentes o en los que más mencionan en el texto, que son estas tres, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, la primera, la demencia frontotemporal, que vemos en el segundo cuadrito, y la demencia por cuerpos de Lewy, que es la tercera, ¿no? Entonces, pues ya he venido repitiendo un poquito lo que menciona el cuadrito del texto, ¿no? Que el síntoma inicial o cardinal del Alzheimer, vamos a ver la amnesia. En demencia frontotemporal, la apatía, las alteraciones de la función ejecutiva, ¿no? El lenguaje, las alteraciones del lenguaje o alteraciones en el juicio también, ¿no? En las demencias por cuerpos de Lewy, estas alucinaciones visuales, las alteraciones también en el sueño REM
¿no? Delirios, el síndrome de Capgras o el parkinsonismo, que van a ser muy típicos de esta entidad. Em, Hasta también otras cosas que pudiéramos ver en los trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Que en la enfermedad de Alzheimer va a estar más a predominio de irritabilidad, ansiedad, depresión. Sin embargo, en la enfermedad en la demencia frontotemporal, vamos a ver más esa desinhibición que les decía, ¿no? Apatía, comer en exceso y compulsividad. Y en la demencia por cuerpos de Lewy, más van a ser estos trastornos del sueño, ¿no? Que también va muy relacionado a depresión y las alucinaciones visuales. Otras manifestaciones que se pueden encontrar, como ven ahí en el cuadrito, en Alzheimer, al inicio, pues el examen clínico va a ser normal, ¿no? De hecho, si encontramos algo más, sí se puede sospechar de alguna otra patología. En la demencia frontotemporal sí puede haber alteraciones motoras, ¿no? Y en la demencia por cuerpos de Lewy va a ser más parkinsonismo. Y en los estudios de imagen, como ya al inicio habíamos hablado, pueden haber ciertos patrones de atrofia, ¿no? Entonces, eso es lo que típicamente vamos a correlacionar con la clínica que ya tengamos de nuestros pacientes, ¿sí? Y eso, pues, el estudio principal va a ser una resonancia magnética. Luego, en algunas otras, como el vascular o Creutzfeldt-Jacobs, igual vamos a ver, ¿no? Las alteraciones en el ánimo, por ejemplo, la ansiedad y la cinetosis. Cuando hablamos de los trastornos neuropsiquiátricos que se puedan relacionar a esto, también va a haber ansiedad, depresión y psicosis en algunos casos. Y es importante recordar que otras manifestaciones neurológicas relacionadas que no habíamos visto, por ejemplo, en los previos, en estas sí va a predominar el mioclono, la rigidez y también el parkinsonismo, ¿no? Estas tienen como en la resonancia magnética, ¿no? Características típicas, ¿no? Que va a ser esa hiperintensidad en cinta, eh, en la corteza, en los ganglios basales o en el tálamo. Y eso se va a ver en difusión o en flare. Y cuando se trata de la demencia vascular, em, esta va a tener entre los síntomas iniciales, ¿no? Pues repentina, por ahí no tanto, depende de la acumulación que tengamos de estas alteraciones vasculares. Puede presentar apatía, caídas y debilidad focal, ¿no? Si es secundario a un infarto, ¿no? Que tenga un tamaño considerable, entonces sí podemos encontrar clínicamente también, ¿no? La alteración focal. Vamos a ver que en la parte neuropsiquiátrica también vamos a encontrar apatía, delirios y ansiedad y todo eso va a predominar de dónde esté más acumulada esta alteración vascular. Y en ellos principalmente vamos a ver alteración en la función motora, ¿no? Secundario a estos infartos múltiples que pudiera tener el paciente, vamos a ver espasticidad y también puede ser normal, ¿no? Y que nada más haya la alteración cognitiva o de hecho nada más en la memoria, ¿no? Y lo que vamos a encontrar en la resonancia magnética es lo que les decía, ¿no? Los infartos corticales, subcorticales o en ambos sitios. Y estas van a va a ser una enfermedad que va a ser confluyente de la sustancia blanca también. Para la evaluación cognitiva, típicamente se usaba el Mini Mental Test, que es ese que pueden ver en en la imagen, ¿no? Donde se evalúa varias partes de la cognición.
¿no? Como es el cálculo, la orientación, ¿no? El lenguaje. Y todo eso nos da un puntaje y con ello, como ven en la parte inferior, ¿no? Si el paciente tiene un puntaje de 24 a 30, no hay alteración cognitiva. De 18 a 23 es un deterioro cognitivo moderado. Y si es de 0 a 17 va a ser un deterioro cognitivo severo, ¿no? Entonces, era el que más se usaba, el mini mental test. Sin embargo, ahora el que más se usa y principalmente para la detección temprana es el MoCA test, ¿no? Em, que es el que, bueno, actualmente y pues es el test que se usa. De hecho, se pueden usar ambos también, ¿no? Y esto a lo que nos va a ayudar es a la detección y progresión de la demencia también. Entonces, si le hacemos test inicialmente, instalamos el tratamiento, se puede repetir el test posteriormente y eh, con ello mantener como eh, de manera objetiva, ¿no? O numérica esta progresión de la demencia. Sin embargo, tenemos que recordar que en la demencia frontotemporal, por los dominios en los que está afectados, ¿no? De todo lo que ya habíamos venido hablando, el test neuropsicológico también puede ser normal, ¿no? Este es el MoCA test, ¿no? Que es algo que es importante que todos lo sepamos aplicar porque, como les decía, si bien ahora ha incrementado tanto la frecuencia de estas patologías, ¿no? Que afectan la cognición y que la mayoría de ellas son neurodegenerativas y progresivas, en lo que se ha estado enfocando mucho el tratamiento en la actualidad es en la detección temprana, ¿no? De hecho, intentar detectar a estos pacientes en un deterioro cognitivo leve o moderado para empezar a instalar tratamiento, ¿no? O hacer algunas prácticas, mm, trabajo cognitivo, ¿no? Que pudiera mejorar esta alteración que tengan los pacientes. Y si se pueden fijar en este cuadrito, se evalúa diferentes cuestiones, ¿no? De la cognición que es la alteración, o la función visoespacial o ejecutiva, ¿no? La identificación, la memoria, la atención, ¿no? El lenguaje, la abstracción, el recuerdo diferido y la orientación. Con todo ello vamos a tener un puntaje sobre 30, ¿no? Y igual tiene, como ven en esta parte de abajo, un puntaje normal va a ser más de 26 sobre 30, ¿no? Que eso nos va a dar un puntaje normal. Todo lo que esté inferior a eso va a ser deterioro cognitivo leve, que lo bueno de este test es que nos puede ayudar a pesquisar ese deterioro cognitivo leve, ¿no? Desde que este puntaje ya esté inferior a los 26, que no sucedía con el mini mental test, ¿no? El mini mental test nos ayuda principalmente a pesquisar ya a un paciente cuando está en una fase ya de deterioro cognitivo mayor. Entonces, por eso es muy aconsejable, sobre todo en las fases iniciales, usar el MoCA test. Entonces, la Academia Americana de Neurología recomienda solicitar la biometría hemática, electrolitos, la medición de la función tiroidea, renal, los niveles de vitamina B12 y las imágenes, ¿no? Como batería para el estudio de de un paciente que tenga la clínica de una demencia, ¿no? Porque, pues, las alteraciones en en estos estudios pudieran darnos como alteraciones cognitivas, ¿no? Que pudieran ser corregibles.
Entonces es importante que lo tengamos. Por ejemplo, ha pasado mucho pacientes que se olvidan, ¿no? Como que hay mucha alteración en la atención y uno pues piensa que por ahí estamos hablando de alguna demencia y que el test cognitivo también pudiera salir menor al corte. Realizamos el laboratorio, ¿no? Y si la alteración tiroidea, o la función tiroidea está alterada, pues puede ser un causal, ¿no? De este test cognitivo bajo. Y lo mismo, ¿no? Si la urea está muy elevada, la amonemia y todo ello, dependiendo igual de los factores de riesgo del paciente, entonces pueden justificar alteraciones cognitivas que podamos corregir, ¿no? En cuanto a las imágenes, pues como ya les venía diciendo, es muy importante la resonancia magnética. Por ahí, cuando hay importante atrofia, se pudiera ver algunos cambios en la tomografía, pero pues la imagen de elección sería una resonancia magnética, ¿no? Donde pues esa franja cortical que menciona, ¿no? Como de bate de hockey, ¿no? Pues no estoy segura bien cómo se llama. Eso es típico de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y que con eso podemos sospechar también. La afectación extensa de la sustancia blanca, como vemos en la imagen inferior, pues eso nos va a hablar más de una demencia vascular y si vemos hidrocefalia importante que sea comunicante, pues eso nos pudiera hablar de una hidrocefalia normotensiva y que la demencia, ¿no? sea secundaria a esta hidrocefalia. Entonces sí es importante hacer todos estos estudios, ¿no? Como por ejemplo en esta imagen que pueden observar acá, ¿no? Hay un aumento de los ventrículos, más si está asociado a alteraciones en la función vesical, alteraciones cognitivas, más la hidrocefalia, entonces estaríamos hablando de una hidrocefalia normotensiva, ¿no? En la, y bueno, lo que ya les decía, en la resonancia magnética o en la tomografía vamos a ver estas atrofias, ¿no? Que van a ser específicas y de regiones propias, ¿no? De cada patología o que nos puedan hacer sospechar de algunas patologías. Sin embargo, inicialmente puede ser que no veamos todavía esa atrofia, ¿no? Hay en algunas patologías que van avanzando a mayor velocidad, como en la demencia frontotemporal o en cuerpos de Lewy, que sí se va a ver con más velocidad estos cambios en la estructura del cerebro. Y el PET o el SPECT, ¿no? Que sí nos van a ayudar también por medio del metabolismo, igual, ¿no? Que van a tener regiones propias, que van a estar hipometabólicas, que nos van a hablar de cierto patrón que nos dirija a algunas de estas enfermedades, como el Alzheimer o la demencia frontotemporal, ¿no? Y bueno. Hay algunos otros estudios que se está tratando de hacer, como lo que les decía antes, ¿no? Por ahí la detección de el amiloide por medio de las imágenes que nos pueda hablar más de una enfermedad de Alzheimer, pero pues no es algo que realmente se haga, ¿no? De hecho, en el país tenemos muy poca posibilidad de hacer PET o SPECT. Pero pues ya, ¿no? Santa Cruz, La Paz, ya tiene la posibilidad de hacer. Pues son como muy, después de la sospecha muy clara que uno tenga, principalmente tenemos que hacer en pacientes con estas demencias que son rápidamente progresivas, ¿no? O muy jóvenes, donde tratamos de sí hacer como con más fineza el diagnóstico o si la presentación del cuadro es muy atípico, sí es importante llegar hasta ese punto. Se puede hacer punción lumbar, pero dependiendo del caso, ¿no? Si tenemos la sospecha de una infección del sistema nervioso central, pues es importante, ¿no? La punción lumbar y también, ¿no? En la hidrocefalia normotensiva, cuando hay toda esta clínica, la disminución
o el retiro del líquido cefalorraquídeo con la consecuente mejoría del paciente, pues igual nos va a dar una forma de diagnóstico. Y luego, igual lo de los biomarcadores, ¿no? Que es donde vamos a encontrar estas concentraciones proteicas en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? El aumento sobre todo del tau, ¿no? Que va a ser un importante biomarcador del que ahora se está hablando mucho. Otras, otros estudios que nos pudieran ayudar, la angioresonancia, ¿no? eh, que esto en caso de sospecha de vasculitis cerebrales, ¿no? Pero pues va a ser típico y acompañado de clínica específica, ¿no? Que nos haga pensar en que pudiera tener nuestro paciente una vasculitis, entonces más indicado va a estar una angioresonancia o en el caso de una trombosis venosa cerebral. La biopsia pues no está recomendada, excepto en algunos casos de vasculitis, ¿no? Que sí pudieran existir algunos con clínica también, ¿no? Que nos pudiera hacer pensar en alguna demencia, pero pues si ya tenemos la angioresonancia con una vasculitis ahí muy típica, por ahí tu biopsia ya no es como necesario. Las neoplasias, ¿no? Que pudieran estar relacionadas, ¿no? A esto, si son quirúrgicas, pues se tratan y de hecho también netamente para hacer el diagnóstico se hace una biopsia y sobre todo en las enfermedades por priones, pues también se pudiera hacer una biopsia. Ahora, en cuanto al electroencefalograma, hay algunas patologías como el Creutzfeldt-Jakob que van a tener características típicas del electroencefalograma, ¿no? De hecho, no es un estudio que se pida de diagnóstico para todas las demencias, pero sí en todas ellas, sobre todo si ya existe una progresión de la enfermedad. Sí se va a ver cambios en el electroencefalograma, donde se va a ver estas ondas más lentas, más perdiéndose el alfa o disminución de la amplitud de las ondas. Y en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob también que se va a ver estas descargas repetitivas de ondas agudas, ¿no? Que van a ser de gran amplitud y difusas. Y también vamos a ver un trazo periódico, ¿no? Estos complejos periódicos. Y es como un trazo típico de esta enfermedad. Luego, si tuviéramos la hidrocefalia y necesitamos una válvula, pues también se la pone, ¿no? Todos estos estudios que vemos van a ser dependiendo de la sospecha que tengamos y tratando siempre de corregir todo lo que se pueda corregir, ¿no? Porque una vez que tenemos la sospecha, no está muy típico, encontramos una causa corregible, la corregimos porque si no, y le diagnosticamos como una enfermedad de Alzheimer u otra patología, pues esto pudiera ir avanzando, siendo que el causal pudiera ser otro que sí pudiera tener una reversión. Y además, todo esto va a estar relacionado también al soporte al paciente y a los cuidadores, ¿no? Toda esta búsqueda que vamos a hacer en el diagnóstico preciso y posteriormente en el tratamiento, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a combatir todas estas causas corregibles, ¿no? Si tenemos el hipotiroidismo, pues lo corregimos con fármacos, el déficit de vitamina B igual. ¿No? El aumento de la homocisteína, pues hacemos medidas dietéticas, las infecciones, ¿no? Si están en ese momento, pues igual hacemos el tratamiento específico. Ahora es distinto si ya es una infección a largo plazo como HIV y estamos ante una demencia secundaria ya a un HIV a largo plazo, pues esa es otra causa, pero si hay una causa aguda, pues hay que tratar con antibióticos o antivirales.
lo que les mencionaba, ¿no? La hidrocefalia normotensiva, que lo que vamos a instalar es esta válvula de derivación ventriculoperitoneal. Y sí hay neoplasias, que igual, ¿no? Es importante diagnosticarlo para realizar el tratamiento específicamente a esa etiología. Luego, más allá de que por ahí si tengo una enfermedad de Alzheimer, yo ya sé que como tal la enfermedad no va a tener una causa, una cura más bien, y que esto va a ir progresando. En muchos casos se lo diagnostica y fin, ¿no? No se hace el seguimiento preciso de estos pacientes ni el enfoque a sus familiares para que ellos sepan cómo va a ir evolucionando la enfermedad, ¿no? Entonces eso puede provocar mucha carga en los cuidadores, en el mismo paciente y ahondar más estos síntomas de depresión, ansiedad, provocando a la vez hasta maltrato en los pacientes, disfunción familiar, ¿no? Entonces es importante la detección de depresión, ansiedad e iniciar estos recaptadores de serotonina, ¿no? Que se pueden usar a bajas dosis, ¿no? Con medicamentos que den la menor cantidad de efectos adversos, ¿no? Como el escitalopram, se puede usar la fluoxetina a dosis bajas, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que mientras va evolucionando la patología a lo largo de estas demencias puede estar presente por esta alteración en la corteza, crisis epilépticas, ¿no? Entonces hay que diagnosticarlas, hay que ver este riesgo que pueden tener los pacientes de que se vuelva a repetir. Yo prácticamente no sería el levetiracetam el medicamento que más les recomiende, pero sí se pueden usar algunos otros medicamentos que habíamos hablado en las primeras clases, que se pueden usar de mejor forma en los pacientes adultos mayores, como por ejemplo la lamotrigina, ¿no? Que pudieran dar menos efectos adversos y se pueden usar de mejor forma con otros medicamentos que esté tomando el paciente. El levetiracetam, si recuerdan, en las primeras clases habíamos hablado que que puede ser un gatillante o puede traer empeoramiento de la depresión, ansiedad o cualquier patología psiquiátrica que tenga el paciente, ¿no? Entonces, por ahí no es la mejor opción, pero sí es un buen medicamento que controlaría las crisis epilépticas. Luego, esta apatía o alucinaciones nos ayudaría mucho los inhibidores de acetilcolinesterasa como el donepezil, ¿no? Entonces, en demencia por cuerpos de Lewy, ahí el medicamento que podríamos iniciar sería donepezil. Y si tenemos un predominio de las alteraciones conductuales, entonces, lo que tenemos que determinar principalmente que pudiera ser o corregir van a ser estas causas ambientales o metabólicas, ¿no? Entonces, corregir eso primero, ver que el paciente duerma, ¿no? Que esté en un lugar tranquilo y eso pudiera mejorar también. Luego se puede usar benzodiazepinas, ¿no? Que eso pudiera mejorar mucho. Sin embargo, yo pudiera poner en segundo lugar a los antipsicóticos antes que a las benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas pudieran más bien producir mayor deterioro cognitivo, ¿no? A largo plazo hay como necesidad de mayor dosis, a su retiro puede ser más problemático, ¿no? Y si bien nos puede ayudar con el sueño, hay más riesgo de caídas. Entonces, en tercera edad no es algo muy recomendable, pero yo si pusiera, y de hecho lo que uso antes que una benzodiazepina es más el antipsicótico, que sí nos va a ayudar mucho a mejorar lo conductual en los pacientes, ¿no? Este, y luego los medicamentos específicamente inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no?
que los que van a estar indicados en el tratamiento del Alzheimer va a ser donepezilo, ribastigmina, galantimina. em, Luego también puede usarse asociada a memantina, ¿no? Em, y todo ello siempre, o sea, como estamos tratando a pacientes que son predominantemente adultos mayores, entonces hay que evaluar mucho la tolerancia, ¿no? Siempre se inicia a dosis bajitas y ver cuánto toleran, no más si estos van a ser combinados. De hecho, por ahí como recomendación, yo les diría iniciar nada más un medicamento solo. Una vez que lo tolere, se puede añadir, por ejemplo, la memantina o iniciar memantina y luego donepezilo si queremos asociar medicamentos, ¿no? Y luego, si tenemos una demencia, pero está secundaria a la enfermedad de Parkinson, que como habíamos dicho previamente, esta demencia va a suceder después de que el Parkinson está progresando. Entonces, pues lo más indicado es la ribastigmina, ¿no? En Parkinson. Luego, algunos otros indicados para el tratamiento del Alzheimer. Ay, perdón, esta que está repetida. Y vamos a hacer algunas otras estrategias para el manejo de estos pacientes, que va a ser las estrategias no farmacológicas, ¿no? Estos pacientes, si bien vamos a iniciar medicación, es importante que hablemos mucho con los familiares, ¿no? De cómo va a ser la progresión, de cuál pudiera ser el, los cambios que pudieran tener a largo plazo los pacientes, que pudiera haber cambios en el ciclo circadiano, o en la conducta, ¿no? Entonces, es importante todo esto, ¿no? Que no se haga cambios, por ejemplo, eh, de lugares donde viven, ¿no? Que se estrese mucho el paciente, que eso puede como gatillar más los síntomas que tengan estos pacientes, ¿no? Entonces, sí es importante una vez que hacemos el diagnóstico de la demencia, iniciar con pequeñas estrategias, como por ejemplo que tengan horarios recordatorios, ¿no? Que hagan que el paciente se frustre menos, porque pues muchos de ellos inicialmente ya se dan cuenta de estos cambios en la memoria o esta poca autonomía que empiezan a tener, ¿no? Mientras va progresando la enfermedad hasta que es nula posteriormente. Entonces, ayudarles con recordatorios, con notitas, empezar a hacer algunos ejercicios cognitivos. Yo tiendo a ponerles tareas y tareas que puedan hacer con la familia, ¿no? El pintar, el hacer sopas de letras, sudoku, ¿no? Todo ello que pudiera mejorar un poquito a estos pacientes y todo en base a lo que ellos puedan lograr en ese momento. La terapia conductual es importante, ahí en terapia les dan algunas estrategias para el manejo de emociones, ¿no? Seguridad para sus actividades diarias, dependiendo a lo que esté asociado, ¿no? Y puede haber en muchas de estas ya disminución de la movilidad, ¿no? Dificultad para vestirse, bañarse, entonces hay que cuidar progresivamente todas estas necesidades que pudieran tener los pacientes. Se ha visto en varios estudios que si los pacientes cambian de lugar al que viven acostumbrados, o sea, que al lugar al que están acostumbrados, estos síntomas se pudieran incrementar y progresar rápidamente, ¿no? Entonces, de hecho, si estos pacientes no se tienen alguna patología por la cual necesiten internación, por ejemplo, entonces evitamos las internaciones prolongadas, ¿no?
Y de la misma forma, ¿no? Todo lo que los estrese, como ir a vivir a un lugar desconocido, cambiar, ¿no? Que les lleven a la casa de uno, de otro, cambie mucho, o les quiten sus cositas a las que están acostumbrados, pues eso va a provocar hasta cambios en la conducta, enojo, ¿no? Hasta agresividad. Entonces hay que hacer como esos cambios como con mucha calma y solo si fuera muy necesario. Es importante que a lo largo del seguimiento de estos pacientes siempre se pregunte cómo está el ánimo, ¿no? La ansiedad, la depresión y de hecho en los centros donde hay mucho estudio de estas patologías y como ven que a largo plazo el paciente se hace muy dependiente de sus familiares, que estamos constantemente pendientes de la ansiedad y la depresión, no solo del paciente, ¿no? Sino también de la familia, de todos los cuidadores que tengan, porque es pesado llevar o acompañar a estos pacientes. Entonces, ahí como conclusiones vamos a ver que el envejecimiento, el delirium, la depresión y el deterioro cognitivo leve pueden detonar la pérdida de memoria en las baterías de evaluación, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener en claro las, eh, las definiciones de cada uno, qué cosas se pueden corregir, ¿no? Qué cosas no, y ver, como les digo, hasta usar el test específico nos va a ayudar, ¿no? A determinar de mejor forma esto. La anamnesis al paciente y a familiares y cuidadores es importante para formular estos diagnósticos diferenciales, ¿no? El paciente a veces es el que menos nos pudiera dar datos, ¿no? Sobre todo cuando la enfermedad ya está progresando y estamos ante un deterioro cognitivo mayor, ¿no? Por ahí en los momentos iniciales, sí, el paciente va a ser el que más informe, pero es importante que el paciente no venga solo, no venga con sus cuidadores y ellos todas las cosas que hayan visto, todas las fallas que hayan notado, sí las mencionen para que hagamos un diagnóstico más específico. Los estudios de laboratorio para determinar estas causas reversibles y los estudios de neuroimagen también son importantes, ¿no? Para no dar un diagnóstico equivocado y ya está a manera de sentencia, ¿no? Hay muchos pacientes que vienen con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, cuando lo que tenían es un hipotiroidismo muy importante por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, hay algunos biomarcadores, como habíamos visto en el SPECT, o en suero que pudieran ser más específicos, sin embargo, son cosas que pocos países o los países más desarrollados lo tienen, ¿sí? Y bueno, me quedo atenta si tienen alguna pregunta. Buenas noches, doctora. Dígame, ¿Me escucha? Buenas le noches, escucho. doctora. Gracias por esta charla tan importante, pero yo quiero un poquito que usted nos pueda orientar. Evidentemente, estos pacientes son de cuidado casi permanente, pero ¿hay algún tratamiento para los cuidadores? ¿Hay que hacer algo con ellos? Porque a la larga también ellos pueden sufrir alguna lesión neuronal, eh, lesión cognitiva. No, finalmente pueden enfermar ellos también. Se tiene que hacer a la par conjuntamente los pacientes alguna anamnesis, como usted ya lo dijo, pero también hay algo para que esas personas no caigan en este problema porque evidentemente puede ser que la memoria no les falle porque son cuidadores y puede ser
sean jóvenes, pero también psicológicamente pueden tener alguna alteración, doctora. Solamente eso quería yo saber, porque no es fácil ser cuidador de este tipo de pacientes. Gracias, doctora. Sí, gracias a usted. Sí, es lo que les mencionaba al final, ¿no? Uno cuando ya le explica a los pacientes y a los familiares el diagnóstico, pues es importante que vayamos, ¿no? Introduciendo toda esa parte, ¿no? Que va a ser esto progresivo. Y como les decía en el seguimiento. Yo siempre me doy un tiempito para preguntarle al cuidador principal cómo está él, ¿no? Cómo se siente y muchas veces ahí ya se nota que pudiera haber estos síntomas de agotamiento, si es que no ya una depresión o ansiedad. Entonces al menos lo que particularmente hago es tratar de, el momento del diagnóstico, cuando ya me toca ver al paciente, reunirme con la mayor parte de los familiares para que con ellos se pueda conversar, ¿no? De que se puedan turnar, de que no haya la sobrecarga sobre un familiar, o buscar, ¿no? Estrategias, buscar un cuidador, por ahí un enfermero, ¿no? Si tienen las posibilidades. Si los cuidadores ya tienen síntomas de ansiedad o depresión, también, ¿no? Ellos tienen que ir a terapia. Porque pues igual es como una bola de nieve, ¿no? Si uno o cualquiera que tenga ansiedad o depresión que no esté tratada y por tiempo prolongado es uno de los factores de riesgo para desarrollar una demencia, ¿no? Principalmente enfermedad de Alzheimer. Entonces, más allá de eso, si un familiar me pregunta, bueno, mi papá tiene Alzheimer, ¿qué puedo hacer yo que no tengo síntomas, ¿no? Para prevenirlo. Entonces podemos cuidar los factores de riesgo, ¿no? Que entre ellos, pues se ha visto ya bien identificado en los estudios que el no dormir bien pues va a ser un factor de riesgo, ¿no? Para cualquier tipo de demencia, principalmente enfermedad de Alzheimer. Entonces, aconsejar hacer ejercicio físico, dormir bien, todos los hábitos que sean como tóxicos, ¿no? Alcohol, cigarrillo, todo eso que se deje. El tratamiento a tiempo de alteraciones en el ánimo como ansiedad, depresión, ¿no? Y el control también de otros factores como hipertensión, obesidad, dislipidemias, diabetes, ¿no? Y todo ello nos va a ayudar a prevenir. Entonces, pero si el tratamiento es multidisciplinario y lastimosamente no tenemos como esa capacidad en la mayoría de los hospitales o los centros donde pudiéramos brindar un apoyo específico a estos pacientes con Alzheimer o demencia en general, ¿no? Pero sí se puede ayudar. Hay muchas alcaldías, por ejemplo, que hacen como grupos específicos de pacientes adultos mayores, ¿no? Entonces, en lo que ellos van socializando un poquito, eso puede aliviar un poquito la carga, ¿sí? Esas serían las recomendaciones que le pudiera dar. Muchas gracias, doctora. Sí, con gusto. Y ahí dice, ¿cuál sería el tratamiento en las demencias ocasionadas por alcohol? Pues habría que ver la temporalidad, ¿no? Si ya vemos que si la alteración cognitiva que encontramos en el paciente es a largo plazo, ¿no? Probablemente ya haya como atrofia cortical y esto ya se haya convertido en alteraciones microvasculares en el cerebro, pues va a progresar y se va a tratar de la misma forma que las otras demencias, pero si hay alteraciones en ese momento se puede dar de forma aguda, pues, ¿no? Se puede dar la tiamina en ese momento e ir evaluando si esta alteración en la cognición del paciente es algo agudo, secundario a la abstinencia, ¿no?
o es algo ya crónico que se está manteniendo. Entonces, si es crónico y es algo que ya está bien establecido, pues se va a tratar como todas las otras demencias y para que no progrese, pues que deje de beber, ¿no? Ese sería el tratamiento. Y bueno, creo que no hay otra pregunta más. Si no tienen alguna otra, pues ahí ya hemos terminado, ¿sí? Eh, Creo que ya tienen encima otras clases. No sé si va a ser posible que, como les había mencionado antes, que podamos tener una clase extra donde podamos hablar de algunas dudas específicas o preguntas que tengan en su banco que quisieran que les aclare. Pues eso lo voy a hablar con la persona que coordina, ¿sí? Yo le había comentado a él que la clase previa me decían, ya tenemos clase de gastro, y pues yo le decía, ¿no? Creo que ya tienen clase, ¿cómo hacer para darles ayer el tema, ¿no? Que por cuestiones de tiempo yo lastimosamente no puedo dar lunes, y ya le había comentado eso desde antes al doctor. Pero ahí dependiendo de lo que él me diga y si no, ya nos despediríamos ahora, ¿no? Y creo que en las clases previas les he pasado mi contacto y ya si ustedes tienen alguna duda, algo en lo que les pueda ayudar, a veces clínica de sus pacientes en la que tengan dudas, con todo gusto, ¿no? Me mandan un videíto o ahí me comentan y yo con gusto les pudiera ayudar. Ahí hay una pregunta. ¿El armonil sirve para dormir sin provocar alteraciones posteriores? Sí, son de estos medicamentos que pudieran ayudar como tiene una base más natural, ¿no? Que pudieran ayudarles a los pacientes y sí ayuda mucho. De hecho, si estos pacientes, hablando de demencias, pudieran ya venir con alteraciones del sueño, sí se puede usar estos medicamentos inicialmente para ayudarles en estas alteraciones del sueño y pues no habría problema. Sí se puede usar. Pues ahí en tu pregunta de qué hallazgos de neuroimagen apoyan el diagnóstico para Alzheimer, lo que les había dicho en toda la charla, ¿no? El patrón de atrofia, eso te va a ayudar, que en Alzheimer es más de predominio temporal. Sí, Creutzfeldt-Jacobs ha habido, hoy déjame ver en qué año era. Yo sé de dos o tres, ¿no? Que obviamente los marcadores no se realizan acá en Bolivia. Hemos tenido que mandar el líquido afuera a Estados Unidos, ¿no? Sí ha habido, me parece que dos casos y pues sí es bien raro, ¿no? Se ha publicado en la revista de neurología el año, me parece que 2021 y lo hemos diagnosticado en La Paz, pero sí es muy raro ver, ¿no? Y la sospecha em, pues igual, ¿no? Es bien difícil. Tiene que ser un paciente que sí tenga, o un médico más bien que tenga alta sospecha del diagnóstico. Y lastimosamente el tratamiento no hay. No hay un tratamiento específico para esta patología. No se hace nada más como tratamiento paliativo, ¿no? Dirigido a disminuir los síntomas, a aliviar el dolor. Y eso es lo que te pudiera decir y o sea, pues, se conoce muy poco, todavía está en estudio y como es muy raro, entonces tampoco tenemos un tratamiento muy, muy claro. A ver qué otra pregunta. Pues la dosis de armonil,
Esa sí viene en comprimidos, como es dependiendo de sería de la concentración, ¿no? Pero generalmente que un comprimido por la noche, pues eso puede ayudar. ¿Cómo recomendaría iniciar la levodopa? Bueno, ya estamos pasando a otro tema. La levodopa en un paciente con Parkinson y cuánto iniciar. Cuando ya tiene la bradicinesia o la clínica típica del Parkinson, pues inicias el tratamiento. La dosis se inicia muy bajita. Idealmente iniciamos con pramipexol, no con levodopa, pero pues mucho va a depender de la escuela. Si tienes tú la posibilidad de empezar o el familiar o el paciente pues tiene la posibilidad de iniciar pramipexol, mejor yo iniciaría pramipexol. Si no tiene la posibilidad, por ahí levodopa a dosis bajita. De hecho, hasta con un cuartito de comprimido se inicia. Las recomendaciones es no juntar con proteínas ni cerca de los alimentos, ¿no? No es que desayuno, después de mi desayuno ya tomo la levodopa, no, sino hay que esperar idealmente una hora o por lo menos media hora posterior o antes de las comidas para que haya un buen metabolismo de la medicación, no juntar con proteínas, ¿no? Hay pacientes que han venido y yo tomo mi levodopa con leche, dicen, o sea, ya no sirve nada su medicación. Entonces, no juntar con proteínas, no con comidas. Y pues la medicación dura como alrededor de 4 horas y media en un promedio, ¿no? Entonces, inicialmente el tratamiento puede funcionar muy bien y hasta durar más tiempo, pero es importante iniciar con periodos cortos de tiempo para que no se acabe la acción del medicamento y el paciente vuelva a tener los síntomas. Entonces, apenas tenga la sintomatología del Parkinson, pues inicias, ¿no? Que no se olviden que el Parkinson no es nada más temblor, sino ya bradicinesia. Mm, Pues las benzodiazepinas en general no están recomendadas, ¿no? Es cuando realmente el paciente tiene mucha dificultad en el sueño que se inicia. Por ahí, mientras inicies dosis más bajitas, ¿no? Pudiera, si funciona, por ejemplo, un 0,25 o 0,5 de alprazolam, pudiera funcionar, o el clonazepam, ¿no? Igual un cuartito, un 0,5, pues ahí no hay tratar de mantener en dosis bajitas sería ideal, ¿no? Igual no se olviden que los pacientes adultos mayores ya vienen con muchas alteraciones de sueño, entonces no es indicado dar benzodiazepina, sino identificar eh, cuál es el problema que está provocando la alteración de sueño, que a veces puede ser algún problema emocional o nada más, si no va relacionado a nada emocional, se puede usar en lugar de ello, por ejemplo, pregabalina, se puede usar melatonina, ¿no? Que eso pudiera dar menos problemas. ¿Las benzodiazepinas pueden provocar Alzheimer? No, 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 pero puede ser un factor de riesgo o incrementar la clínica. Deterioro cognitivo como tal, pero pues no Alzheimer, ¿no? Sí, deterioro cognitivo, profundizar la alteración cognitiva. Y bueno, Alejandra, pues ahí todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Cómo diferenciar clínicamente la demencia frontotemporal de la enfermedad de Alzheimer. Habíamos dicho que la demencia frontotemporal inicialmente va a tener más cambios conductuales, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, que va a tener más fallas en la memoria. ¿Cuál es el mejor antipsicótico para los problemas conductuales? Pues se puede usar quetiapina idealmente, ¿no? En los pacientes mayorcitos se puede usar como 50 miligramos en la noche y luego ir aumentando las dosis dependiendo las necesidades, ¿no? Cómo vaya el paciente.
se puede usar, o sea, eso sí se puede aumentar dependiendo a la tolerancia, se puede llegar hasta a 200 miligramos por día, pero pues va a depender de la tolerancia del paciente. Y mi segunda opción por ahí sería risperidona, ¿no? Que ahí con 1 miligramo a noche a veces pudieran andar los pacientes, pero depende mucho de la tolerancia. Y si tienen delirium, por ejemplo, hablando de antipsicóticos, que se presenta de manera más aguda, entonces sería mejor el haloperidol. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Pues creo que ya. Bueno, doctores, entonces ha sido un gusto poder compartir con ustedes lo poquito que sé mañana, o lo que tengo de experiencia en neurología. Y pues mañana, no sé, como les digo, ahí con su coordinador, a mí nomás él me escribe y yo acuerdo con él todo lo que se puede. En los temas y los horarios, todo ellos, ¿no? Entonces ahí ya yo no les pudiera decir. Entonces que estén bien, descansen todos, sí, gracias por esperar y unas disculpas ahí por el tiempo, pero saben, ¿no? Cuando hay harto paciente a veces no se puede dejar. Que estén bien y nos vemos. Gracias, doctora, gracias, muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches.